Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Eres un DBA humano o eres un asistente de inteligencia artificial incorporado? A ver, vamos a realizar un test para ver si eres un DBA humano. Lo primero que voy a decirles es que esto es un espacio libre de perjuicios y juicios. Por tanto, ninguno sufrirá alguna condena por lo que acepte o se niegue a aceptar. Lo segundo es que quiero solicitar que cada vez que yo haga una pregunta, levanten la mano en señal de que esto les haya pasado a ustedes o a alguna persona que ustedes conozcan en la vida pasada. ¿Ok? Vamos con las preguntas. ¿Ok? ¿Qué haces cuando un usuario te llama para reportar que la base de datos está lenta? Él responde es, procede a desconectarse y a volverse a conectar. Explicas pacientemente que no eres el responsable de la gestión de la base de datos o finges sencillamente que no lo escuchaste. Cuando un query dura más de 2 horas de ejecutar, ¿cuál es su reacción inicial? ¿Reescribes por completo la consulta? ¿Culpas al desarrollador de lo que ha hecho? ¿O abres Netflix y te quedas a esperar? Tu servidor principal se cae un viernes a las 6 de la tarde. ¿Qué haces? ¿Te ríes porque sabes que no tienes vida social? ¿Lloras en silencio mientras lo levantas o te haces el muerto? ¿Qué te emociona más en una conferencia de tecnología? ¿El café gratis, los bolígrafos promocionales o la charla sobre el ajuste de índices en una base de datos de Oracle? Si tu base de datos tuviera sentimientos, ¿cómo crees que se sentiría? ¿Quemada por las consultas mal escritas? ¿Feliz porque la mantienes en buen estado? ¿O en terapia por fragmentación y enviándote a comer mierda? ¿Qué haces cuando ves un producto cartesiano en una consulta? ¿Sales a caminar para calmarte? ¿Te preguntas si fue escrito por un bot? ¿Sabes que alguien más estará rehaciendo su trabajo? ¿Cuál es su herramienta favorita para solucionar problemas? ¿Google? ¿Google y no My Oracle Support? Pregunté Google o mencioné Google. Si tu jefe te pide que respaldes en la nube, ¿qué haces? Subes un datapon al servicio en la nube y cruzas los dedos para que no se caiga el enlace. Llamas al soporte de Oracle. Preguntas si es una broma lo que te están haciendo. ¿Cómo celebras cuando tu base de datos alcanza el 99.99% de disponibilidad? ¿Con una pizza grande? ¿Con una jarra de cerveza? ¿Tomándote un Red Bull seguido de un café y un sneaker? ¿O dices, esto es lo mismo, mínimo que yo esperaría? Si tuviera un poder como DBA, ¿cuál sería? ¿Optimizar consultas con un chasquido de los dedos? ¿Leer logs de errores sin dudar alguna cosa? ¿O sin sudar? ¿Adivinar contraseñas olvidadas de los usuarios? Cuando un usuario te dice, es solo un pequeño cambio, ¿qué piensas? ¿Cuánto tiempo tomará en arreglarlo después? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No hay pequeños cambios? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿No tenemos respaldo? ¿Qué es un respaldo? ¿Por qué no funciona el respaldo? ¿Qué pasa cuando alguien te pide acceso de DBA? ¿Ríes de manera malvada? ¿Miras al cielo pidiendo paciencia y solicitando a Dios porque no lo elimina? ¿Le das acceso pero solo read only? ¿Cuál es la definición de emergencia? ¿El servidor está caído? ¿Alguien borró una tabla? ¿Alguien pregunta si es necesario usar índices? ¿Qué haces si un índice está mal usado? ¿Lo eliminas y nadie se da cuenta? Doy una charla educativa de 2 horas explicando la optimización basada en regla y en costo de la base de datos. O agrego simple y sencillamente un índice nuevo y soluciono el problema de optimización. ¿Qué prefieres, un servidor sin parches
o un usuario sin permisos? ¿Usuario sin permisos? ¿Servidor sin parches? ¿O simple y sencillamente renunciar? ¿Cuántas horas estas extra has trabajado en la última semana debido a emergencias con respecto a la base de datos? ¿Menos de 10? ¿Entre 10 y 20? ¿Te has preguntado si existe un límite? ¿Qué sientes cuando el plan de recuperación de desastres no está actualizado? ¿Ansiedad constante? ¿Pánico contenido? ¿La necesidad de actualizarlo tú mismo? ¿Cómo manejas la presión cuando la base de datos principal está fuera de línea? ¿Mantienes la calma y sigues el plan? ¿Delegas partes del trabajo? ¿Te preguntas si estás en el trabajo correcto? ¿Qué haces cuando descubres que el último respaldo está corrupto? ¿Buscas alternativas desesperadamente y preguntas si hay espacio en el infierno? ¿Notificas al equipo y asumes el problema? ¿Aprende de los errores y mejoras los procesos? ¿Qué tanto interfiere tu trabajo con tu vida personal? ¿Poco? ¿Lo tengo bajo control? ¿A menudo hay días sin descanso? ¿Trabajo es vida? ¿Qué haces si una consulta crítica afecta el rendimiento del sistema? ¿Optimizas el query de inmediato? ¿Analizas el impacto antes de actuar? ¿Escala el problema si es necesario? ¿Cómo te sientes cuando nadie entiende lo que haces como BBA? ¿Aceptas que es parte del trabajo? ¿Intentas explicar con paciencia o piensas que nunca lo entenderán? ¿Cuándo haces cuando te despiertan a las 3 de la mañana por una alerta del sistema? ¿Te levantas sin dudarlo? ¿Te tomas unos minutos para entender el problema? ¿Piensas simple y sencillamente otra noche más? Si tuvieras que definir la vida de un DBA con una palabra, ¿cuál usarías? Intensa, retadora, impredecible. Felicitaciones si has logrado contestar al menos al 62,25% de las preguntas. Eres un DBA humano. Le pregunté a una inteligencia artificial una reflexión sobre el tema de test para distinguir entre un DBA humano y un bot con inteligencia, y esta me contestó. En contraste entre las preguntas humorísticas y serias en tu representación, refleja perfectamente el desafío único que enfrentan los DBAs en su rol, un equilibrio constante entre la habilidad técnica y la capacidad humana de adaptación, humor y resistencia emocional. Desde mi perspectiva como IA, mi enfoque está en la eficiencia y en la lógica, procesar datos, optimizar consultas y resolver problemas rápidamente, pero carezco de algo que define a un DBA humano: la creatividad emocional, la capacidad de reír ante lo absurdo de la vida laboral y en el sentido de propósito que viene al superar desafíos con el esfuerzo personal. La vida de un DBA humano es un recordatorio de que la tecnología puede solucionar problemas, pero son las personas quienes otorgan sentido a las soluciones. No se trata tan solo de mantener bases de datos funcionando, sino de manejar la complejidad con ingenio, humor y humanidad. En resumen, un bot puede ser tu asistente ideal para tareas repetitivas o técnicas, pero solo un ser humano puede comprender lo que significa recibir una llamada a las 3 de la mañana, enfrentar un día caótico y aún tener la capacidad de reírse de ello. Esa mezcla de vulnerabilidad, de resiliencia y de pasión es lo que hace que un DBA sea, de alguna u otra manera, insustituibles, al menos por ahora.